nosotros los ciudadanos y porque nosotros los ciudadanos tenemos el mandato de hacerle veeduría y seguimiento a los gobernantes. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra vida política centrada en esta dimensión del Estado, nosotros tenemos un enfoque equivocado. Lo esencial en la vida política es el Estado. Es un Estado fuerte. Es un Estado fuerte porque está respaldado por sus ciudadanos, porque tiene un ordenamiento a las cuales nosotros recurrimos con confianza, porque estamos seguros de que esas instituciones efectivamente van a tramitar nuestras demandas frente al Estado y van a asegurar de parte del Estado el cumplimiento de sus funciones. Si miramos entonces también esta dimensión política entre nosotros, vemos sus internas y graves debilidades, porque hemos trastocado completamente la importancia de los elementos y hemos colocado como el elemento central del Estado uno que es apenas subsidiario. En este panorama entonces nosotros tenemos que el eje de la sociedad, el centro de la sociedad, son los actores políticos que se mueven tratando de atender, los actores sociales, perdón, que se mueven tratando de atender, tratando de alcanzar la satisfacción de esas necesidades que caracterizan el mundo social, y en el ámbito político, el eje central de la vida política es el ciudadano, porque es el ciudadano el que acata la normatividad, el que apoya las instituciones, el que habita y transforma y se apropia del territorio, que son el sustrato del Estado como tal. Este esquema, sin embargo, no debe llevarnos a pensar que por un lado va el Estado y por el otro va la sociedad, porque resulta que un Estado, para ser fuerte, requiere de una sociedad fuerte que lo soporte, y una sociedad, para ser fuerte, requiere de un Estado que la apoye, que le dé seguridad en el cumplimiento de las funciones que la sociedad espera de él, etc. Entonces vemos cómo el Estado y la sociedad, que surgieron concomitantemente del contrato social, porque no fue que primero surgió el Estado y después el Estado creó la sociedad y por eso la sociedad está al servicio del Estado, no. Más bien podríamos decir que la sociedad creó al Estado para ponerlo a su servicio, que era garantizar los derechos de todos y darle el juego suficiente para que la sociedad pudiera trabajar en sus asuntos particulares. Entonces, hay que ver cómo logramos que Estado y sociedad interactúen. Porque si miramos también nuestra sociedad, nosotros vemos que hay realmente una disociación, por no decir una ruptura muy grande entre estos dos grandes elementos. El Estado, por su lado, oyendo poco a la sociedad, no necesariamente interesado en satisfacer las necesidades que la sociedad siente como las más urgentes y profundas, desconfiando de las organizaciones sociales, utilizándolas solo cuando conviene a sus intereses. Y por otro lado tenemos la sociedad actuando igualito. La sociedad mira con desinterés el Estado, por eso hay tan débil sociedad política entre nosotros. La sociedad no tiene interés en interactuar con el Estado, solo le demanda que no intervenga y que lo deje actuar de acuerdo a sus intereses. Entonces se da esa ruptura donde el Estado dice, no, es que esta sociedad es ingobernable, y donde los de la sociedad decimos, no, es que el Estado no gobierna. Y por eso estamos en la situación en que estamos y así no vamos a ir a ninguna parte. Es necesario entonces que busquemos de qué manera podemos articular estas dos instancias. A la posibilidad de que se dé esa interacción, a la posibilidad de que el Estado y la sociedad actúen de manera conjunta, acordada, armónica, en la realización de sus fines propios, es a lo que se llama gobernabilidad. Y por eso entre nosotros se dice que hay una situación casi extrema de ingobernabilidad, porque el Estado va por un lado y la sociedad parece ir por otro. Pero a menos que nosotros logremos esa interacción, los grandes fines de la vida política y de la vida social, porque ahí van a converger los dos, no se van a poder alcanzar.
¿Qué tipo de sociedad entonces requerimos para que haya gobernabilidad? Requerimos una sociedad que ahí llamamos participante. Y una sociedad participante es una sociedad que elige, no el 53% elige, el 90% elige o el 95% elige. Una sociedad que permite ser elegida. Cuando llegan las campañas electorales y uno empieza a ver los candidatos y ve muchos de ellos que uno dice realmente, pero ¿cómo es posible que se esté presentando pues para este cargo? ¿Por qué pasa eso? No porque la sociedad no tenga actores sociales valiosos, sino porque estos no quieren dañarse la vida, entre comillas, ingresando al mundo de lo político. Entonces, una sociedad que está en disponibilidad para construir gobernabilidad con el Estado es una sociedad que tiene que estar dispuesta a ser elegida, a que sus mejores miembros acepten por 3, por 4 años cumplir con una tarea política que es la de gobernar. Por eso es importante el esquema de la ciudadanía que se ha propuesto a lo largo de la historia de la filosofía. El ciudadano a veces gobierna, a veces es gobernado. Y ese es el principio fundamental de la democracia que impide que haya quienes gobiernen siempre o muchísimos años y quienes siempre sean gobernados. Entonces, una sociedad dispuesta a construir gobernabilidad es una sociedad dispuesta a participar en la vida política. Y el tercer elemento fundamental de esa sociedad es que pida cuentas. La sociedad tiene que preocuparse por la suerte que corren quienes fueron elegidos. Tiene que exigir, tiene que hacer veedurías. Además, no siempre eso debe acompañar los procesos del gobernante y debe, repito, pedir cuentas. Una sociedad así es lo que llamamos una sociedad participante. Y mirémonos a nosotros mismos para ver que en realidad nosotros no tenemos una sociedad participante. Tenemos individuos, actores sociales que participan en la vida política, que eligen, que están dispuestos a ser elegidos, que hacen seguimiento de sus gobernantes, pero esos desafortunadamente tendríamos que decir son la excepción, son la minoría. Por el otro lado, un Estado que tenga disponibilidad a construir gobernabilidad con la sociedad tiene que ser un Estado que se exprese en acciones de buen gobierno. Es muy importante señalar eso. El buen gobierno, el gobierno es solo una personificación del Estado, no es el Estado. Esta es una diferenciación un poco sutil que los mismos gobernantes son tal vez los primeros en no entender cuando creen que ellos son el Estado. No son, simplemente lo personifican. Simplemente tienen que cumplir unas funciones, unos fines inherentes al Estado, para lo cual ellos fueron elegidos. El buen gobierno, que no es pues solo el gobernante, sino la acción de gobernar por un equipo de personas, se caracteriza por ser un gobierno eficaz, cumple con lo que tiene que cumplir, hace lo que tiene que hacer, democrático, es decir, oye, escucha, acepta, corrige de acuerdo a las demandas de la ciudadanía y por tanto es legítimo. Un gobierno que no tenga estas tres características es un gobierno con el cual la sociedad no está dispuesta a construir gobernabilidad. La gobernabilidad entonces surge en la interacción entre el Estado y la sociedad. Y solamente cuando hay gobernabilidad, una sociedad puede decir que construye lo que debieran ser los fines centrales de la vida política. ¿Cuáles son esos? Si nos ubicamos en el campo de lo político, cuando hay gobernabilidad, hay efectivamente construcción de lo público. No nos extrañe que nosotros digamos permanentemente, no, es que aquí no tenemos un concepto de lo público. Y no lo tenemos porque no hay gobernabilidad, interacción entre el Estado y la sociedad
desde el punto de vista de los intereses políticos. Pero si nos ubicamos en el campo de lo económico y de lo social, esa interacción Estado-sociedad se traduce en el concepto de desarrollo. El desarrollo es efecto de la interacción entre el Estado y la sociedad. El desarrollo ya no es, como se pensó bajo algunos regímenes, fruto solamente de la interacción del sector empresarial o del sector económico. El desarrollo tampoco es solamente fruto de la acción del Estado. El desarrollo hoy en día surge de la interacción entre el Estado y la sociedad y garantiza que esos bienes materiales necesarios para la supervivencia de la sociedad se trasladen del ámbito de lo particular al ámbito de todos. Y si nos ubicamos en el plano de lo moral, esa interacción entre el Estado y la sociedad se traduce en el concepto de justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, no estamos hablando evidentemente de la justicia privada. La justicia privada se ubicaría en el esquema anterior en la columna de la sociedad. La sociedad, sus distintos estamentos adoptan prácticas y normas morales específicas. Aquí estamos hablando de un concepto de justicia que es de las estructuras de la sociedad y del Estado. Un concepto de justicia que no es el que yo manejo en mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo. No, es un concepto de justicia que yo quiero ver vigente en las estructuras sociales, que yo quiero ver que se traduce en las leyes que van a organizar esta sociedad. Un concepto de justicia social que efectivamente va a dejar de lado los intereses privados y particulares y va a hablar de los intereses de todos. Estos tres conceptos, lo público, el desarrollo económico y social y la justicia social, provienen, repito, del cambio de los intereses particulares en intereses de todos, gracias a la interacción entre la sociedad y el Estado. Ustedes pueden decir, ¿eso cómo se hace? Eso no es difícil. Hablaba ahora con un compañero de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, y él me decía que estaba jubilado y que sin embargo sigue trabajando por la educación, especialmente participando en actividades educativas en el colegio de sus hijos. Bueno, resulta que nosotros, cada uno de nosotros, si ha tenido hijos o si está en edad escolar y está estudiando, está interesado por la educación. Pero nosotros estamos interesados porque nuestros hijos tengan la mejor educación. Y los jóvenes están interesados y en sus colegios participan porque la educación que reciban sea la mejor. Nos estamos moviendo en el ámbito social, somos actores sociales, absolutamente válidos. Pero así como yo quiero que mis hijos tengan la mejor educación, sé que el obrero de la construcción, que la señora que me ayuda en trabajos domésticos en la casa, también quiere que sus hijos tengan la mejor educación. Y yo no solamente tengo que no estorbarle en eso, sino apoyarla y trabajar porque efectivamente la educación sea un bien público para todos. Y lo mismo pasa con los que trabajan en salud. El interés primero es que yo tenga salud, que mis hijos tengan, que mis papás estén bien atendidos, pero en el momento en que yo empiezo a descubrir que los otros también quieren eso y que yo puedo apoyar a los otros en su búsqueda de esas necesidades, de la satisfacción de esas necesidades sociales, yo voy paulatinamente trasladándome del ámbito de lo particular al ámbito de lo general. Yo voy paulatinamente convirtiéndome de actor social en ciudadano participante y comprometido. Y ese escenario donde nosotros podemos trabajar por la educación de todos, por la educación del país, donde nosotros podemos trabajar porque haya empleo para todos, no solo para mis familiares y para mí mismo, donde yo puedo trabajar porque no solamente yo tenga intereses políticos, sino que realmente a la población en general le interese la suerte política del país, es lo que va configurando el ámbito de lo público, el ámbito del desarrollo y el ámbito de la justicia social. El meollo, pues, de este asunto